Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola César, encuentras? buenas noches. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Todo bien, sí, con mucho calor, como siempre, pendiente de lo que está pasando y listos para comentar sobre un par de candidatos más en esta oportunidad. Curiosa manera la suya de escribir su nombre, lo cual no está mal finalmente, ¿no? Nunca había visto que alguien escribiera Johnny como él lo escribe. Muy peculiar, él es de Puno y probablemente a su familia ha escuchado el nombre y lo ha traducido en letras de esa manera, ¿no? Sí, o simplemente decidió escribirlo así, tal cual, ¿no? Él actualmente lidera un partido que tiene un nombre muy parecido al partido, el último partido que él ha militado, porque ha militado en otros partidos, pero más conocido ha sido su participación en Acción Popular. Ujú, Su partido actual es Cooperación Popular. ¿Y qué podemos decir de Johnny Lescano? Bueno, todavía no escuchamos propuestas, como ya lo mencionamos en el programa anterior, no hay debates, no hay, digamos, evaluación entre lo que pueda decir una persona frente a la que pueda decir otra sobre un tema específico. Pero sí podemos recordar a Johnny Lescano como un parlamentario que ha sido varias veces congresista, ha tenido una presencia muy notoria en el Congreso, teniendo una posición muy férrea, cuestionando al Partido Aprista y cuestionando a Fuerza Popular y específicamente a algunos personajes. Se le recuerda mucho por eso, por su labor parlamentaria en el tiempo que él estuvo como congresista. ujú. Sin embargo, también hay otras cosas con él que es importante decir. Y como hemos comentado detrás de cámaras, a mí César, me parece que es importante destacar dos de él, además de lo que estamos comentando. Uno, el tema que hubo con una periodista que lo denunció por acoso sexual. Esto hizo de que él fuera en el Congreso sancionado a través de la Comisión de Ética por 120 días sin goce de haber, y además hubo todo un proceso judicial que finalmente la justicia le fue favorable. No sé si habrá habido algún acuerdo extrajudicial o cómo se habrá manejado la cosa, pero finalmente él salió bien parado de ese asunto. Sí, Si recordamos los audios son muy, desagradables, sí, por sí, decirlo menos, ¿no? Eso claro que fue, sí. la denuncia fue presentada en el 2019. Ujú, Después, en marzo del 2020, el Ministerio Público archivó la denuncia tras 7 peritajes que, según los resultados, demostraban la falsedad en las pruebas. En septiembre de 2021, Lescano presentó una querella por difamación solicitando reparación económica, que no ujú. se le dio finalmente, ¿no? Ahora, en 2025 se le abrió un proceso disciplinario por opinar que el Congreso estaba manejado por delincuentes. Pero al margen de que haya sido finalmente declarado inocente, queda el recuerdo de esa vulgaridad en el trato con una mujer, ¿no? Es imposible olvidar eso, César. Ujú, Y por otro lado, ¿qué cosa pasó en las elecciones últimas? Él postuló como candidato a la presidencia por el Partido Acción Popular. Hubieron elecciones primarias, o una especie, perdón, de elecciones primarias al interior del partido y él, bueno, fue electo. Bueno, está bien, ¿no? Pero el asunto fue la lista parlamentaria. Él era una persona que tenía una posición muy clara con respecto a lo que había pasado con el efímero gobierno de Merino y cómo había accedido Merino a ser presidente de la República. Cuestionó mucho y criticó mucho lo que había pasado con Merino. Sin embargo, la lista parlamentaria estaba encabezada por María del Carmen Alba, que era una persona muy afín a lo que había hecho Merino. Las listas parlamentarias no han sido conformadas por un proceso de elección primaria, como fue con él. Básicamente fue la cúpula del partido que decidió quiénes la iban a integrar. Y a él lo llevaron pues de las orejas a aceptar que estas listas se presentaran de la manera como estaban conformadas. ujú. Era una incoherencia, incluso cuando se le entrevistaba y se le preguntaba en relación al asunto de Merino, y la posición de María del Carmen Alba era completamente antagónica. Entonces, ¿cómo la número uno
de la lista parlamentaria podría tener una posición antagónica con el candidato a la presidencia. Ujú, Era una cosa que era evidente, pues él no hizo nada, o sea, la lista parlamentaria no lo hizo él, ni siquiera opinó. Y si opinó, lo dejaron absolutamente de lado. Entonces, la fuerza que pudiera haber ejercido él sobre los, qué sé yo, los ministros y finalmente sobre los representantes al Congreso de su partido iba a ser mínima. Entonces, ¿qué podemos esperar de él en caso vuelva a tener la alternativa de ser presidente? Muy poco, creo yo. Esa es mi humilde opinión. Por otro lado, el tema de sus propuestas, una de ellas, la más destacada, era recuperar el Huáscar, ¿no? ujú, Entonces, teniendo el Perú un país tan complicado, estábamos viviendo una época de convulsión política, ¿no? Y de inestabilidad política que no tenía cuándo parar. Y él estaba pensando en traer el Huáscar, cuando la mente debería estar, o qué sé yo, las propuestas deberían estar dirigidas hacia otros temas. A ver, lo que creo es que uno espera de un candidato a la presidencia de la República de un país que tenga cierta coherencia ética, cierta fortaleza moral, para poder adquirir la estatura de un estadista. Ujú, Por todo lo que has dicho tú, por su historial político, Lescano no tiene esa estatura política. A pesar de que finalmente en diciembre del 2023 renuncia al Partido de Acción Popular, precisamente criticando la desnaturalización del partido, pero después de todo lo que había pasado, ¿no? ujú, Hay que tener cierta fortaleza moral para desobedecer órdenes dentro de una jerarquía. De ahí que Groucho Marx se riera de los militares diciendo que la inteligencia militar era una contradicción de los términos, porque según las jerarquías uno tenía que obedecer, ¿no? Funciona en la medida en que las hormigas, por ejemplo, son eficaces actuando como una maquinaria. Si ujú, cada una exigiera la libertad de pensamiento, esa maquinaria se disolvería. Entre los seres humanos tenemos que elegir entre la eficacia militar, digamos, o vivir con las contradicciones, pero tener cierta entereza moral para decir no cuando sea necesario. ujú, Y ese es el problema con Johnny Lescano, ¿no? Aunque claro, todo el mundo en este punto de partida que quiere ser presidente va a hablar de la corrupción, y que va a luchar contra la corrupción, denunciando las mafias en el poder, que es lo que hace finalmente Lescano y todos los que aspiran al sillón presidencial. Además, si mal no recuerdo, tenía un plan para generar 5 millones de empleos, reducir la desigualdad e impulsar una nueva gestión económica, pero el problema era que nunca expuso explícitamente cómo podía hacer eso, cómo llevaría a cabo esa propuesta, ¿no? ujú, Él plantea renegociar las deudas, suspender los patentes de las vacunas, lo cual también es deseable, pero el problema es cómo se hace. Aplicar un tributo a la riqueza, fortalecer la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso implica una serie de procesos difíciles de llevar a cabo, no imposibles, difíciles, pero que requieren un plan muy minucioso de gobierno, de acuerdos sociales para llegar a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A la fecha, según tengo entendido, Lescano figura con un apoyo electoral del 0,6% según IEP, ujú. con un amplio porcentaje de indecisos. Y en otros sondeos apenas llega al 2%. Entonces es una figura minoritaria, pero vamos a ver cómo desarrolla su discurso político, ¿no? Bueno, quisiera terminar con Johnny Lescano, o hacer dos comentarios. Uno en relación a Johnny Lescano. El porcentaje de votos que obtiene cada partido influye en la cantidad de congresistas que lleva al Congreso, Ujú. ¿no? Johnny Lescano llevó a María del Carmen Alba y a los niños y a otra serie de personajes indeseables de ese partido. De Sí, eso tampoco vamos a olvidar eh, tan fácilmente. no, no, definitivamente no. Por otro lado, hay una encuesta que estuve revisando de Datum, en la cual la población me parece muy bien que esté pensando que la persona que postule a la presidencia y que pudiera atraer la atención de los electores debe ser una persona que no esté ligada a la corrupción, me parece muy bien, y que tenga experiencia en la administración pública, es decir, que no sea un improvisado. ¿No? La Ujú. experiencia de Castillo, creo, incluso la de Boluarte, es una experiencia que sirve de mucho para que el elector tome su decisión. Vamos a ver si es que encontramos en esta amalgama de candidatos
alguien que pueda reunir esos dos requisitos que han sido recogidos a través de la encuesta de datos, que me parece muy interesante, ¿no? Esta es la siguiente candidata que vamos a comentar el día de hoy, Fiorella Molinelli. Ha sido conocida por haber sido ministra y viceministra del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ella está postulando probablemente, aún no hay una inscripción oficial, pero es muy probable, como candidata al partido Fuerza Moderna, que también tiene un nombre muy parecido a Fuerza Popular, ¿no? A veces es como que el marketing del nombre pudiera, no sé, ¿no? Llamar la atención al elector para que vote por ellos. Pero bueno, así se llama su partido, Fuerza Moderna. Podemos hablar mucho de Fiorella Molinelli, pero como estuvimos comentando también hace un momento, César, lo más resaltante de ella, que cuando fue viceministra de Trabajo, tuvo una participación intensa en relación al negocio que estaba haciendo o a la licitación que se estaba haciendo con el aeropuerto de Chinchero para que una empresa chilena o un consorcio chileno junto a Uruguay hiciera las obras. Hubo una adenda en la cual el Estado iba a invertir en la construcción del aeropuerto de Chinchero y luego con una serie de mecanismos que estaban dentro del contrato, el Estado iba a poder recuperar esa inversión y se iban a evitar intereses y una serie de cosas. Pero Pablo Kuczynski salió a la prensa con una pizarra a hablar de las ventajas de que el Estado intervenga. Parecía una asociación público-privada realmente, lo que Ujú. estaba pasando en esos momentos. Sí. Bueno, el ministro de Transportes de esa época fue Martín Vizcarra. Una serie de cosas que me llaman mucho la atención por lo relevante en la historia de la inestabilidad política en el Perú. A Martín Vizcarra lo interpelan o quisieron interpelarlo. Entonces, antes de la interpelación, él renuncia y lo llevan como funcionario fuera del país en una embajada. Y, y también fue interpelado el ministro de Economía Torne, porque se escucha un audio en el cual estaba ofreciendo al Contralor de la República de esa época la manera de poder darle presupuesto con tal de que no se dificulte todo el proceso de la construcción del aeropuerto de Chinchero. Entonces, ese audio fue público y Torne fue censurado. Y fue la primera cuestión de confianza que presentó el gabinete Zavala ante el Congreso. Entonces, hizo cuestión de confianza para sostener a Torne en su puesto y esa confianza fue negada. Más adelante, como todos sabemos, a Kuczynski lo tratan de sacar primero en diciembre de su segundo año, si no me equivoco, con el tema de los negociados que habían habido cuando fue funcionario del gobierno de Toledo como ministro de Economía. Entonces, no lo lograron hacer porque Kenji Fujimori apoya a Pedro Pablo Kuczynski y no se alcanzaron los votos. Pero luego él renunció por los Mamani videos, como recordarás. ¿Y quién viene? Viene Martín Vizcarra. Mantiene en su puesto, creo que en esos momentos ya está en su puesto como presidenta ejecutiva del Seguro Social a Fiorella Molinelli. Fiorella Molinelli tuvo también una cuestionable actuación como presidenta del Seguro Social. Fue denunciada por malos manejos, por compras sobrevaloradas. Hubo denuncias sobre los materiales de protección personal que se usaron para la pandemia, para el personal médico y de enfermería y de técnicos de enfermería. Ujú. Entonces, su paso por el Seguro Social fue absolutamente cuestionado, no solamente por la gente que podía considerarse como detractores de ella, sino por la opinión pública en general. No sé si esa es la mejor carta de presentación para presentarla, pero esos son hechos que la vinculan, los cuales no podemos olvidar. Hay que recordar que ella, de todas maneras, es licenciada por la Pontificia Universidad Católica como economista y tuvo Ujú. maestrías en Argentina y en España. Ahora, para precisar las fechas, ¿no? Se desempeñó como viceministra de Transportes entre el 2016 y el 2017. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre el 2017 y 2018, en la época de Kuczynski precisamente. Y tuvo la presidencia de Salud entre el 2018 y 2021, o sea, alrededor de 3 años. Y en mayo de 2023
funda el partido Fuerza Moderna, ¿no? Ahora, es cierto, estuvo vinculada, como dices tú, al caso Chinchero, que quedó prácticamente en nada, pero también estuvo vinculada al caso del Club de las Farmacéuticas, no sé si te acuerdas tú, en el Claro. 2021, ¿no? Que se atribuyeron compras irregulares en salud por alrededor de 28, 29 millones de soles, que generaron más o menos un perjuicio al Estado de 18,2 o algo así de millones de pérdidas. La Fiscalía, no sé si también recuerdas, a raíz de esto, las indicó como una presunta líder de organización criminal, pero claro, la Corte Superior ordenó suspender el uso del término criminal porque afectaba la presunción de su inocencia y otra vez quedó en nada por la sencilla razón de que el procedimiento tuvo muchos fallos. Ahora, tiene toda esta sombra detrás de ella. Otra vez volvemos al tema de la ética, ¿no? Que es un tema tan fundamental porque todo lo que estamos pasando desde hace muchísimos años en nuestro país tiene raíces éticas. Constantemente nos decepcionamos por el comportamiento entre inmoral, amoral y criminal de nuestros presidentes o de nuestros ministros o congresistas de la República. Está muy bien que nosotros como electores nos fijemos primero en que si un candidato está ligado o ha estado ligado a la corrupción en mayor o menor medida, y luego viene el otro problema, ¿no? Es que una persona ha sido declarada por el Poder Judicial como inocente, ¿en qué medida nosotros podemos presumir o asumir su culpabilidad, ¿no? Es un problema también para nosotros los electores. ¿En qué nos basamos? ¿Qué creemos finalmente? Tengo algunas notas sobre el plan de gobierno de ella. Está tratando de vender su imagen como gestora social, hablando de que ha sido finalmente viceministra, ministra, presidenta ejecutiva de salud, pero luego ves su desempeño en el cargo con tantos cuestionamientos, no sé si sea una buena carta de presentación, ¿no? Acuérdate que en el 2022 también, si mal no recuerdo, no pudo salir del país, o por lo menos hubo una orden para que no pudiera salir del país durante 12 meses, mientras duraba la investigación, Así ¿no? es. Se allanaron su vivienda, sus oficinas, hubo escuchas telefónicas que la vinculaban con proveedores de un empresario cercano a ella, que era Manuel Altamirano, y hay acusaciones de destrucción de pruebas, ¿no? Por parte de su abogado durante las diligencias fiscales. Sin embargo, otra vez, hasta la fecha no hay cargos formales, no hay condenas, y su defensa ha cuestionado siempre la validez y la solidez de las pruebas. No Ujú. tendría nada que agregar, excepto que hay demasiadas dudas acerca de su verdadera participación en todos estos hechos. Yo creo que estamos dando la información suficiente de estos dos personajes para que cada quien se forme su propia opinión al respecto. Antes de pasar a lo siguiente, quería hacer un comentario con respecto a nuestro programa. Nosotros habíamos iniciado esta nueva temporada, por decirlo de alguna manera, del Erizo del Zorro, dedicada básicamente a presentar a los candidatos presidenciales, y así lo hicimos en el primer programa. Sin embargo, la situación del país nos obliga, creo yo, a no dejar pasar las cosas que están sucediendo sin comentarlas. Estuve viendo el programa de Hildebrand de la semana pasada y entrevista al general Chiabra. Es una opinión absolutamente personal. A mí me parece que Hildebrand es un periodista muy importante en el Perú, una trayectoria notable como periodista de opinión y como director de algunas revistas y también con una muy buena pluma en sus columnas. Pero sin embargo, en la entrevista pienso que probablemente por los años o no sé cómo llamar o cómo calificar esto, ha perdido mucho reflejo. Entonces, si uno escucha las entrevistas que se le hacen al general Quiabra, parece que le está hablando a la tropa, con voz muy fuerte, imperativa y atarantante. Eso es lo que ha pasado en el programa Hildebrand, cuando le preguntas sobre el tema del crimen organizado, cómo está manejando el Congreso este tema del crimen organizado. Que ahora le dice, pues no es posible de que hayan personas que no tienen absolutamente ningún elemento de juicio para que sean calificadas como tal, y la Fiscalía los califica como probables miembros de una organización criminal. Por ejemplo, dice, lo que pasó la vez pasada, que me vinieron a la oficina unas cuantas personas del interior del país que les están catalogando como crimen organizado. Imagínate, eso es una
la aberración que los traten de esa manera, o lo que ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual también estoy de acuerdo, que la fiscalía, es decir, el fiscal a cargo, Domingo Pérez, califica como organización criminal a Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer. Entonces, sí, pues eso pasa. Y César Gilebran no tuvo más que cambiar el tema o aceptar lo que está diciendo que ahora, pero la pregunta que venía después era qué porcentaje de las personas calificadas como miembros de una organización criminal están siendo calificadas de manera injusta. ¿Qué porcentaje para que ustedes en el Congreso han hecho eso con el tema del crimen organizado, donde por ejemplo, se exime de toda culpa la corrupción, o que hay 50 ilícitos penales que han salido de la posibilidad de ser calificados como crimen organizado? Entonces, ese reflejo, no sé qué es lo que pasa con César Killerman, pero no lo tiene. Y como repito, ¿no? La actitud del general que habla de ser una persona muy imperativa cuando habla, lo sobrepasó. Me da pena porque ese no es el Hildebrand que alguna vez pues ponía en aprietos a las personas a los cuales se entrevistaba con preguntas incómodas y con respuestas imposibles. No, no es el Hildebrand de esa época, es un Hildebrand que tiene todavía la habilidad de tener una pluma muy, digamos, con mucha cicuta, con mucho verbo, con un background intelectual importante. Y los comentarios que hace sobre las noticias, que es la parte principal de su programa en YouTube, también me parece que es muy importante, ¿no? A partir de eso, pero a la hora que entrevista, no. Yo creo que debería cambiar de rumbo y dedicarse básicamente a las fortalezas que aún tiene. No sé tú qué opinas, esa. Creo que olvidó recordarle a Quiabra algunas barbaridades que había dicho, algunas engañifas, engañifas que además son bastante comunes dentro del ámbito del Congreso y fuera de él. Ya voy a poner un ejemplo. Quiabra, si recuerdas, defendía la postura de borrón y cuenta nueva con respecto a los militares que habían participado en los abusos, y no solamente abusos, sino crímenes de lesa humanidad en la lucha contra el terrorismo, y que había que finalmente exonerarlos de toda culpa, porque era manchar a la institución, ¿no? A la institución militar, a las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Bueno, eso es una tontería, porque el juzgar a específicos soldados o miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en delitos no es juzgar a toda la institución. O sea, está tomando la parte por el todo. Está tratando de hacer sentir a la población de que se está atacando a la institución o a las Fuerzas Armadas. Me recuerda, por ejemplo, no sé si viste el análisis que hizo muy bien Carlos León Moya de la defensa, entre comillas, que hizo la abogada Romy Chan con respecto a las indemnizaciones por las muertes de parientes, familiares, en los casos estos de derrumbe de los techos en los malls. Y ella decía que había gente que no había querido llegar a ningún acuerdo porque quería incluso acciones de las empresas de Rodríguez Pastor. Intercorp, creo que es Ent- este. Claro. Con ese ejemplo trataba de manchar a todos los familiares que se habían negado a aceptar un acuerdo extrajudicial. Es decir, estaba tomando la parte, algunos ejemplos que nunca faltan finalmente, tratando de generalizar y manchar la reputación de todos, ¿no? Esa argucia, esa suerte de artificio verbal que en retórica se llama sinécdoque, es un uso bastante común, ¿no? Es lamentable que Hildebrand no haya notado cómo abusaba Quiabra de esta figura retórica y bueno, haya dejado pasar por alto eso, ¿no? Ujú. Pero en fin, eso es... Esto ha sido publicado en los medios, este es del comercio, de lo que está pasando en relación a la Fiscalía y a la Junta Nacional de Justicia. El magistrado Tábara habla de que Gino Ríos y su vicepresidenta María Teresa Cabrera le están haciendo reglaje, le están cambiando con mucha frecuencia a los choferes y los choferes tienen indicación precisa de informarle sobre todo a la vicepresidenta qué es lo que hace, a dónde va, con quién se ve, etcétera. Eso ha hecho de que la doctora Espinosa
esté iniciando una investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por este hecho. Y no solamente eso es lo que está pasando desde la Fiscalía contra la Junta Nacional de Justicia, César. Se está haciendo también eh, una investigación por lo que en esta noticia que es de Perú 21 la califica como denuncia. ¿Qué delitos está investigando el doctor Espinosa? Abocamiento indebido del cargo y falsedad ideológica. Lo más importante acá es el abocamiento indebido del cargo. ¿A qué se refiere eso? Que una de las cosas que dijo el magistrado Tábara es que él no iba a intervenir en la discusión sobre la reposición o restitución de Patricia Benavides por dos motivos. Uno, porque era cosa decidida y otro, porque eso estaba judicializado. Y las autoridades de la Junta Nacional de Justicia no podían abocarse a un proceso en curso. Eso está clarísimo. Eso es completamente evidente. Es más, hay un video en el cual un magistrado de la Junta Nacional de Justicia le pregunta a Patricia Benavides si es que el instrumento que se estaba procesando en esos momentos, que era la anulación de la sanción que había recibido ella, estaba judicializada o no, y dijo que sí. Entonces, en un mundo ideal, donde los poderes del Estado funcionan de manera adecuada, poniendo pesos y contrapesos, y cuando la Administración de Justicia no está politizada como está pasando en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo y en la Junta Nacional de Justicia, estos magistrados deberían salir mañana de sus puestos y deberían ser juzgados por prevaricato. Posteriormente a esto, César, nosotros sabemos que la Junta Nacional de Justicia ha hecho una resolución en la cual acepta primero la suspensión de Patricia Benavides por 24 meses hecha por un juzgado constitucional y reconoce a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. ¿Por qué ha hecho eso la Junta Nacional de Justicia? Frente a todo lo que está pasando, habría que quizás, bueno, ponerse a pensar cuál ha sido la motivación. Pienso que están viendo por ellos mismos lo que le podría pasar en un futuro. Entonces están tratando, creo yo, de parchar algunas cosas que no han hecho bien, de manera tal de que digan, no, nosotros hemos aceptado la decisión del Poder Judicial y estamos reconociendo a Elia Espinosa como fiscal de la Nación cuando había pedido ya la intervención de las fuerzas policiales para que la saquen a patadas de la Fiscalía. Ujú, Bueno, entonces, esas son cosas que me parecen que son relevantes por las consecuencias futuras que van a tener. Eso no va a quedar así. No sé cuándo ni quiénes van a estar al frente de la eventual denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por lo que han hecho. Pero que van a pasarla mal, en algún momento va a suceder. Yo pienso que es tan burdo lo que han hecho, tan evidente que detrás de esto ha habido una intervención política, que igual como pienso que Boluarte va a terminar en la cárcel, pienso que estos magistrados la van a ver muy complicada dentro, no sé, es mediano plazo, corto plazo, largo plazo, pero en algún momento les va a pasar lo mismo que a Dina Boluarte, probablemente van a estar en los tribunales. Eso que han hecho es un escándalo. Y bueno, en este escenario donde las cosas están como están, no sé si en estos últimos meses que tenemos antes de que se vaya Dina Boluarte, les pase algo. Así es que es importante que también seamos enfáticos en algo, César. Es importante lo que le está pasando a a la Fiscalía de la Nación, por supuesto que es importante, pero más importante que lo que le pase a la Fiscalía de la Nación, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, está en la conformación del próximo Congreso. Eso es vital. Si el próximo Congreso es afín al Congreso que tenemos ahora, así permanezca la doctora Espinosa, la van a sacar y van a poner a los fiscales que quieran y a los jueces que quieran, y esto va a ser otra Ciudad Juárez o otra Sinaloa en nuestro país. ujú.
Si es que la población se da cuenta la importancia que tiene la elección próxima del 2026 para poder elegir un parlamento distinto al que tenemos, la van a ver bien difícil, porque así la saquen a la doctora Espinosa y a todos los fiscales supremos actualmente. Primero, que pienso que ellos van a acudir al Poder Judicial y los van a reponer como fueron repuestos la doctora Tello y el doctor Vázquez en la Junta Nacional de Justicia anterior, y también como fue repuesta la doctora Zoraida Ábalos en la Fiscalía de la Nación. Pienso que la justicia va a ser favorable para ellos. Pero sin embargo, los congresistas se están yendo ahora por otro lado, a hacer una ley de reforma de la Administración de Justicia y de la Fiscalía en particular, ¿no? De manera tal de que se tengan que destituir a todos, incluido a Tomás Gálvez, y poner una junta de fiscales transitoria hasta que se resuelva el problema de la politización, entre comillas, de la Fiscalía de la Nación actual y que esto cambie por completo para bien del país. Cuando en realidad lo que están protegiendo son sus propios futuros, ¿no? Ujú. Yo creo que todo está ligado. El futuro del Congreso, el futuro de los senadores y diputados depende mucho también de lo que está pasando ahora con la Fiscalía, con la Junta Nacional de Justicia, con el Tribunal Constitucional. La lucha por acaparar el Ministerio Público implica también la capacidad de elegir a los nuevos congresistas, a los nuevos diputados, qué sé yo, ¿no? El Congreso se está apoyando en dos artículos, ¿no? El artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución. En el artículo 99 nos dice que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al fiscal de la Nación, a los fiscales supremos por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. El artículo 100 de la Constitución nos está diciendo que el Congreso, sin participar en la investigación, conoce de la acusación formulada por la Comisión Permanente y puede suspender, destituir o inhabilitar por hasta 10 años a los funcionarios comprendidos en el artículo 99. Ahora, aquí cabe una aclaración que es importante y que ha sido defendida por los anteriores tribunales constitucionales. Aunque el texto diga destituir, la destitución no opera como una sanción administrativa, como la de la Junta Nacional de Justicia, sino como una inhabilitación política y constitucional. Es cierto que es una vía alternativa de cese, pero la destitución solo puede ser llevada a cabo por la Junta Nacional de Justicia, que tiene dentro del reglamento interno y sancionado por la Constitución esa potestad. En otras palabras, la Junta Nacional de Justicia sí puede destituir directamente por sanción disciplinaria el Congreso de la República solo por acusación constitucional y puede inhabilitar. Hay una distinción importante. El Congreso puede inhabilitar, pero la Junta Nacional de Justicia tiene que refrendar esa inhabilitación para hacerla efectiva. El tipo de proceso del Congreso es político constitucional. El proceso en la Junta Nacional de Justicia es administrativo y disciplinario. ¿M? Y en este caso, la Junta necesita, para llegar a eso, manejar expedientes, pruebas y descargos. En cambio, el Congreso no investiga, solo acusa. Esa es una diferencia importante. Ahora, yo no creo que carezca de importancia la situación actual, o sea, menos importante que el futuro, porque si se hace con el poder del Ministerio Público, el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y todo lo demás, se pierde el equilibrio de poderes. Dicho sea de paso, en la práctica se ha perdido, pero quiero decir, los pocos sectores que hacen resistencia al Ejecutivo y al Congreso quedarían descabezados por completo, ¿no? Porque el Congreso busca instrumentos que le permitan influir directamente en el Ministerio Público, especialmente en aquellos casos que abordan la corrupción e investigaciones de diversos sectores políticos. Obviamente, investigación a muchos congresistas, por ejemplo, ¿no? Por esa razón, Renovación Popular o Perú Libre, incluso Fuerza Popular, impulsan la intervención directa del Ministerio Público. Pienso que podríamos hablar qué se puede hacer como sociedad para frenar o tratar de frenar esto, ¿no? Porque implicaría una instrumentalización de la justicia. Porque si se logra capturar al Ministerio Público, el sistema de justicia queda en manos de gente corrupta, ¿no? Por ejemplo, si Dela Espinosa, que lideraba los casos emblemáticos como la Jato,
era eliminada, se paralizaban los procesos clave para que se iniciaran las campañas formales de investigación. Entonces, con eso se impide toda investigación seria de la corrupción. Estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, acá hay un factor que puede ir en contra de este pacto corrupto y a favor de los magistrados. El tiempo. El tiempo es un factor que le está yendo en contra a los congresistas y como repito, los he llamado el pacto corrupto y a favor de los magistrados. Ellos han tenido todo el tiempo del mundo para poder haber destituido a la Junta Nacional de Justicia anterior. Los comentarios de todos los programas políticos en medios digitales era que los iban a sacar a todos. Que eso era ya crónica de una muerte anunciada, pero no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo con todo el tiempo del mundo que tuvieron. Eh, Primero querían destituir a todos y después la pensaron mejor y ya vamos a destituir solamente a dos o tres. Al final destituyeron a dos, que fue la doctora Tello y el doctor Aldo Vázquez. Ellos acudieron al Poder Judicial y el Poder Judicial los repuso. Ujú. ¿Qué pasó con la doctora Zoraida Ábalos? Que es un motivo de investigación fiscal también. La compra de votos a cambio de archivamiento de carpetas fiscales para Eh, destituir a Zoraida Ábalos, claro, ¿no? claro, en la época de Benavides. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Eso está pendiente, el tema de la investigación de Benavides, que está completamente dormido actualmente por los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero en relación a la doctora Ábalos, fue destituida, fue inhabilitada, fue vapuleada, incluso creo que pedían hasta la cárcel para ella, y el Poder Judicial la repuso. Ahora, si no pudieron hacer eso con todo el tiempo que tenían, en estos meses, cuando van a estar completamente abocados a la elección próxima para sus propias candidaturas y eventualmente para sus planchas presidenciales, no van a hacerlo bien. Si ya lo han hecho mal antes, ahora lo van a hacer peor. Y eso es un punto a favor de los magistrados. Entonces, veo bien difícil que lo hagan, pero para este Congreso nada es imposible. Lo que estábamos comentando también, César, del proyecto de ley que quiere proponer el congresista Muñante, lo ha sacado pues de GPT. Eso ha sido un escándalo, porque no es la primera vez que un proyecto de ley lo googlean o lo GPTean, no sé cómo, no sé si se puede llamar de esa manera, es decir, lo sacan de internet. O sea, no tienen asesores para elaborarles un texto eh, con un proyecto de ley tan importante como es la intervención en la Administración de Justicia en el Perú, que tienen que buscar eso un poquito más y, no sé, ¿no? Sale algún meme por ahí y se les chispotea y sale la cara de alguien de Nina Boluarte con traje de empleada del hogar, con cheque, como muy bien lo graficó Carlín, ¿no? Va a ser muy difícil para el Congreso que sea efectivo lo que están pensando. La Junta Nacional de Justicia, creo yo que está pensando bien qué cosa va a hacer ahora. Si bien es cierto, también hay una investigación por el desacato de la doctora Edilia Benavides, sería una contradicción que hagan algo contra ella porque ya la han considerado como la fiscal de la nación digamos, en estos momentos. Y más lo que está pasando con el doctor Tábara, más lo que está pasando, las investigaciones que están contra ellos. Así es que se les está complicando el panorama, ¿no? Y se les está complicando mucho el panorama por el tema del tiempo. Y ojalá que, que los peruanos tengamos el tiempo suficiente para poder ver a quién elegimos en el Congreso. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque pase lo que pase, todo se va a definir de acuerdo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores próxima. Si Ujú. tenemos la misma porquería que tenemos ahora, estamos perdidos. Hay que invertir el tiempo suficiente para poder hacer un voto, primero un voto informado y luego un voto consciente, para que esto no pase, César. Quería ver primero, hablando de Carlín, él sacó una viñeta, La de Carlín cuando están diciendo que pase el siguiente colaborador eficaz. nos muestra muy bien lo peligroso que puede resultar el escenario político. Hay
demasiados indicios que podrían hacernos pensar que algunos congresistas pueden estar ligados a mafias tan peligrosas que silencien a colaboradores eficaces. Estamos hablando ya de asesinatos. Podemos ser ingenuos para pensar que esto no ha sido un asesinato, sino realmente han sido, por un lado, suicidios y por otro lado, un accidente. Sí, podríamos serlo, por supuesto, porque la palabra ingenuo, tú sabes que etimológicamente quiere decir persona nacida libre, que no tiene prejuicios, que no está adoctrinado previamente. Entonces, en cierta medida, ser ingenuo es todo un privilegio. Esa es la primera cosa que se me ocurre. La segunda cosa es que tenemos que presumir de la inocencia, a partir de la inocencia y no de la culpabilidad, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que quiero pensar públicamente, en el posible riesgo de este Congreso que es capaz o podría ser capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Mucha gente dentro del Congreso me refiero, ¿no? No todos. La segunda cosa que podemos pensar es que el Ministerio Público, el Poder Judicial, se está manteniendo a salvo gracias a bolsones, pequeños bolsones o pequeños focos de resistencia de algunos abogados y fiscales que tratan de defender la independencia de este poder del Estado y que están en una posición crítica. Escuché el otro día la entrevista de Rosa María Palacios a Víctor Cubas Villanueva, donde precisamente aborda este tema, ¿no? Que gracias a estos pequeños focos y bolsones de gente anónima, por último, están aún resistiendo, tanto el Ministerio Público como el Poder, bueno, el Poder Judicial y todo lo demás. Eso implica que la ciudadanía, nosotros, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque si se debilita institucionalmente el Ministerio Público, como, vamos, los proyectos que han presentado Muñante y Gonzalo acerca de disminuir la separación de poderes, eso implicaría que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, queden en situación bastante vulnerable. Si estas instituciones pierden el respaldo del sistema judicial o se deslegitima el Ministerio Público como garante de la legalidad electoral y como además se han demonizado instituciones independientes, las ONG, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queda de la ciudadanía? La ciudadanía tiene que de alguna manera estar vigilante y tener en cuenta que nosotros tenemos el derecho de presentar acusaciones judiciales contra violadores de los derechos, sea del Congreso, sea del Ejecutivo, ¿no? A través de colectivos como Transparencia, Idea Internacional, Proética. Si la Defensoría del Pueblo está tomada en estos momentos, ¿cierto? Ujú, Si la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo actúan en triangulación con el Congreso, es una fuerza bastante respetable, por decirlo, no en términos de respeto moral, sino de ser tomada en cuenta, contra la cual se tiene que enfrentar la ciudadanía y el Ministerio Público. ujú, Son riesgos que hay que evaluar. Si la Defensoría no denuncia obstrucciones a jueces y fiscales, entonces no se vuelve un observador independiente y un apoyo a la población en las próximas elecciones. ujú. Sí, se está pasando por agua tibia, eso es terrible, porque lo que ha pasado con esta abogada que era trabajadora del Congreso, que estaba, bueno, la hipótesis es que había una red de prostitución dentro del Congreso y ha sido asesinada de esa manera. Uno está pensando en sicariato de parte de un poder del Estado. Ujú, Y lo que ha pasado con Nilo Burga, que ha sido apuñalado, que inicialmente, encima el detestable ministro del Interior de esos momentos, que era Santibáñez, esbozó la posibilidad que había sido un suicidio. Nadie se suicida metiéndose una puñalada en la espalda, ¿no? O en el cuello o en la nuca. Pero bueno, en fin, esa era su hipótesis inicial que se ha caído por completo en la investigación policial. Eso también es sicariato, ¿no? Y probablemente venía desde el Ejecutivo. Estaba siendo investigado bueno, el que era vocero presidencial, que no sé si están pagándole, lo que le están pagando es su silencio, porque no habla nada. ¿Mm? Entonces, no sé si ha sido cesada su función y no le están pagando, o le siguen pagando para que se quede callado, pero es una cosa que tiene otra dimensión. Y bueno, lo que ha pasado con Miguel Castro, ligado al proceso judicial de Susana Villarán, que la Fiscalía también está pidiendo 25 años de cárcel para él,
sí parece ser un suicidio, a Eso pesar, sí, sí. a pesar de que López Aliaga quiere involucrar a Susana Villarán diciendo que habían encontrado una chalina verde ahí. O sea, ya, y eso linda con la estupidez, ¿no? No, eso también es criminal, porque si tú estás acusando de esa manera a una persona de estar implicada en un homicidio, Ujú. eso, vamos, eso debería ser sancionado también, ¿no? No puedes acusar así alegremente a una persona Claro eh, que sí. sin tener ninguna prueba fehaciente. Ujú. Así es que sí, eso es muy grave. Y estamos caminando a eso. Estamos caminando a eso, César. Bueno, ojalá que la investigación lleve a esclarecer esto, ¿no? En algún momento. Ahora es un poco difícil, pero en algún momento esto se tiene que esclarecer Ujú. y los responsables tienen que pagar. No, no puede quedar esto así. No sé qué decir, es una forma de terminar muy triste Sí, la reunión. sí, Eh, pero ¿qué podemos hacer? Pues eso. no, no, no. Yo creo que habría que concluir diciendo que, eh, aunque no tenemos mucho poder nosotros, ¿no? Eh, tenemos la oportunidad de impugnar judicialmente, ¿no? O sea, presentar amparos y demandas. No puede ser que, por ejemplo, ciudadanos de la pestilencia que le dicen, ¿no? Presenten acusaciones formales o contra periodistas o contra gente que está en contra de esta mafia y el ciudadano común y corriente que está en contra de esta mafia no sienta que tenga ese poder de presentar amparos y demandas competenciales, ¿no? Que se pueden hacer. Cualquier ciudadano puede presentar un amparo y una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Eso es una. La segunda cosa, y no le va a costar, dicho sea de paso, pero que eso es el otro temor, ¿no? O sea, eso es un derecho ciudadano. Nos falta hacer todavía más protestas, más vigilias ciudadanas, ¿no? Hay reportes independientes que se hacen en el interior del país, por supuesto, radios independientes de pequeña cobertura aún, porque el interior del país poco a poco se está convirtiendo en un hervidero que la capital no nota. Luego tenemos la potestad de solicitar pronunciamientos y misiones de observación, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Alianzas institucionales como eh, entre la academia, que la academia hemos tratado casi nada sobre la intervención de las universidades en todo este proceso. Ujú, Quizá alguna vez habría que tratar la prensa, por ejemplo, las ONGs, ¿no? Y tenemos que recordar que existen portales de la ley de transparencia nos permite acceder a los portales del Estado. Lo malo con eso quizás sea que estos portales están hechos de tal manera que son muy confusos a veces, ¿no? ujú, Y no permiten navegar amablemente y averiguar las cosas con facilidad. Pero bueno, ahí están, de todas maneras, ahí están, como para poder saber en qué se gastan. Por ejemplo, en 4 años el presupuesto del Congreso se ha cuadriplicado. Están empleando 1.400 millones de soles a la fecha y que va a ser incrementado aún más todavía con la división de Senado y diputados. así, César. Bueno, creo que lo dejamos ahí y esperamos a ver si es que ojalá tengamos alguna buena noticia que comentar en el próximo programa. Sí, sí, sí. Bueno, nunca faltan, supongo yo, solo que las malas noticias empiezan tanto que a veces nos olvidamos de las buenas, ¿no? Es verdad, Ujú. es verdad. Oye, bueno, una buena noticia para mí siempre es encontrarnos para comentar, hombre. Claro que sí, claro que sí. Oye, va un abrazo, ¿ah? Nos Enorme. vemos el próximo miércoles. Exacto. Un abrazote enorme para ti y para toda la familia, ¿eh? Como siempre. Gracias, chao. Chao, chao, hermano.